Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este domingo esas lecturas que el Señor nos propone, o que la Iglesia, mejor dicho, perdón, nos propone en este itinerario del ciclo A, del Evangelio de San Mateo, que vamos recorriendo, que vamos viendo, ¿no? Y que nos va ayudando a entrar en el misterio de Dios, ¿no? Dice así. Dice, entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie Padre, Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre en el cielo. Ni tampoco os dejéis llamar directores, porque uno solo es vuestro director, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Un evangelio fuerte, un evangelio me parece impactante, la verdad, como todo lo que hace Jesús, porque es muy sorprendente, es muy brusco, cómo se coloca el Señor frente a los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos tenían como un redumbrón en ese momento importante. Pensemos que cuando vuelve Esdras de Babilonia, primero Zorobabel y luego el grupo de Esdras, ¿no? Quien queda de verdad importante de aquellos grupos, de aquellas sectas que había habido, o mejor dicho, sí, quien queda de los importantes son los escribas. Aparecen en ese momento con fuerza los escribas, doctores de la ley que se dedicaban a analizar la ley y a estudiarla para poder aplicarla a las situaciones que la gente tenía. Todo el mundo iba a consultarles, porque ellos eran como los sabios que sabían qué es lo que había que hacer y cómo había que hacerlo y tal, ¿no? Y por lo tanto tienen como un prestigio grande. Ellos son los que saben interpretar la ley, ¿no? Pero Jesús les dice una cosa con mucha fuerza. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hasta ahí bien, porque es cierto. O sea, quien enseñaba ahora en nombre de la ley, en nombre de Moisés, eran los escribas y fariseos que ayudaban a interpretar la ley, a ver cómo aplicarla a las nuevas situaciones, ¿no? En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan. Hasta ahí, perfecto, ¿no? Observad lo que os dicen, porque, bueno, pues ellos interpretan válidamente la ley de Dios y tratan como adaptarla a las situaciones por las que está pasando el pueblo. O sea que reconocer su autoridad, ¿no? Y hacer lo que os dicen, ¿no? Claro que esto luego nos lo digan como palabra de Dios que se lee en un domingo. Y a mí como sacerdote me hace temblar, porque digo, a ver si voy a estar yo sentado en la cátedra de Moisés explicando la palabra de Dios y me he convertido yo en un obstáculo para la gente, porque mi vida desdice de lo que digo.
Es lo que dice Jesús, ¿no? Dice, haced lo que os dicen, pero no hagáis lo que hacen. No hagáis lo que hacen, porque su modo de vivir no expresa el de una persona que vive centrada en la palabra de Dios, que vive arrebatada por la palabra de Dios. No expresa una persona en cuyo centro esté el Señor, sino que, sino que manifiesta más bien lo contrario, ¿no? Dice, hay dos grandes acusaciones tiene, ¿no? La primera, que obligan a otros a hacer lo que ellos no están dispuestos a hacer. Y esto es duro, ¿no? Porque o sea, de Jesús se decía que vivía con autoridad. Y de hecho, las primeras predicaciones de Jesús en Cafarnaún, lo que la gente resalta es este modo de hablar con autoridad. ¿Qué significa este modo de hablar con autoridad? Pues que su vida corrobora lo que Jesús anda diciendo. Jesús predica lo que vive. Entonces la gente, al mirar la vida de Jesús, entiende que sus palabras en la predicación son ciertas y por tanto su vida es verdadera. Su vida ratifica lo que dice, ¿no? Y él es el primero que cumple o que trata de vivir lo que él dice. Cuando tú no vives lo que dices, te conviertes en piedra de tropiezo, lo que se llama escándalo. Escándalo para los demás. Y Jesús dice en el Evangelio, el que sea escándalo para los demás, más valdría que la tenga una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar. A mí me parece que esa frase creo que es la más dura de toda la predicación de Jesús. Más que cuando dice ayer sea el llanto el rechinar de dientes, más vale que hacen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar. A una persona. ¿Por qué? Porque se convierte en escándalo, en tropiezo para otros. Porque habla y habla y habla, pero es que su vida hace lo contrario. Hace lo contrario, ¿no? Entonces, la primera acusación es que ponen fardos pesados en la gente y ellos no quieren hacer nada. ¿eh? Atan cargas pesadas. Y las echan a la espalda de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. O sea, impresiona pensar eso, ¿no? Los escribas son capaces de interpretar la ley y de echarle a la gente encima cosas que tienen que cumplir, pero ellos no las viven luego. Entonces dice Jesús, vamos a ver, ¿qué risa es esta? ¿Qué tomadura de pelo es esta? O sea, tú no puedes pedirle a otro que viva algo que tú no estás dispuesto a vivir, ¿no? O sea, si a alguien le dices que la felicidad la da el comportarse de una determinada manera, tú o no quieres ser feliz o no te lo crees. Porque luego tu vida dice otra cosa. Y si tu vida dice otra cosa de lo que predicas, a la gente la estás volviendo loca. Porque por un lado dices una cosa, pero por otro lado haces lo contrario. Entonces la gente anda como desubicada, desconcertada, y te conviertes entonces en piedra de tropiezo, ¿no? A mí me hace un poquito temblar, porque hoy en día está de moda el dar un testimonio, el testimonio, está de moda el testimonio, ¿no? Y, y resulta que yo no vivo lo que digo. Y no puede ser. Yo tengo que ser el primero que viva lo que digo. Por eso atan cargas pesadas y las echan como un fardo en las espaldas de la gente, pero ellos no están dispuestos a moverla. Primer punto de queja de Jesús. No vale hacerles hacer a los otros lo que tú no estás dispuesto a hacer. Segundo punto de queja de Jesús, gravísimo también. Viven del postureo, de la imagen, del querer aparentar una cosa que no son. Viven como engañando a la gente con una fachada que es mentira. Y al final, lo único que les gusta o que les mueve es la interpretación o la opinión que la gente tenga de ellos. De tal manera, en última instancia, se están aprovechando y adueñando de la gente para un beneficio personal. Claro, yo estoy haciendo que la gente cree que soy lo que no soy, para que tengan una buena opinión de mí, para que me traten benévolamente y para tener un prestigio social, o lo que sea, ¿no? Y Jesús de eso le molesta, ¿no? Todas sus obras las hacen para ser vistos. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias, bien largas las horas del manto, quieren el primer puesto en los banquetes, los primeros asientos en la sinagoga,
O sea, todo es como em, algo de fachada, ¿no? Como para dar una imagen de mí mejor de lo que yo soy. Esto es un problema porque en el fondo es una farsa, es pura mentira lo que dices, ¿no? Y que la gente los llame maestros, ¿no? O sea, que la gente em, reconozca en ellos como un prestigio que les hace tratarles como con una veneración, una reverencia, un respeto, ¿no? Muchas veces, quien hace eso, yo siempre aplico un refrán que recomiendo que se le aplique a todo el mundo, también aquí a los escribas y fariseos. El refrán es conocidísimo, dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este refrán es infalible, ¿eh? Porque persona que presume de algo, te puedes arrascar en su vida y carece de eso. Entonces, todos estos escribas y fariseos que buscaban un prestigio social es porque ellos mismos no se creían que valían nada. Todos estos escribas y fariseos que quieren comprar la buena opinión de la gente, ¿no? Que tengan buena opinión de ellos, es porque viven atemorizados, porque ellos no tienen buena opinión de sí mismos. Pues viven con el miedo de que la gente tenga una mala opinión de ellos, viven con el miedo de que la gente no me vaya a respetar, ¿no? Eh, lo mismo con los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. ¿Cuántas veces Jesús pone ejemplos de esto, no? Por ejemplo, de la parábola aquella, ¿eh? Te invitan a un banquete y ¡pum! Te sientas en el primer asiento. Tiene que irte uno y decir, mira, ponte más atrás, ponte más abajo, porque el sitio está reservado para las autoridades o para la gente importante, para la gente más de confianza, ¿no? ¿Y tú dónde vas? ¿Dónde vas pretendiendo un puesto que no es el tuyo, ¿no? Entonces los escribas y fariseos no viven en la verdad, viven en una pura apariencia, como tantos de nosotros que queremos vivir una pura apariencia. Hoy en día, todo retiro que se precie tiene que tener un punto como de análisis de las apariencias en las que yo me escondo, ¿eh? Un análisis como de esos disfraces con los que me he visto para que la gente crea que soy otro del que soy, porque realmente me temo a mí mismo, no me acepto a mí mismo, entonces necesito que otro me diga lo que valgo. Es tremendo esto, ¿eh? Que tenga otro que decirme, pues tú eres precioso. Y hombre, pero o sea, si el Señor ha muerto por ti, si Dios ha dado toda la sangre de su Hijo Jesucristo por ti, y necesitas que otro te diga lo que vales, ¿no? Entonces es una cosa fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Entonces, que los llamen rabí, ¿sí? Que los llamen rabí, maestro. Jesús dice, no, no, uno solo es vuestro maestro del cielo. No os dejéis llamar Padre, dice Jesús, porque no solo vuestro Padre está en el cielo, ¿no? Y no os dejéis llamar directores, ¿eh? Porque no solo es vuestro director, que es el Cristo, ¿eh? Es bonito porque en la primera parte dice, uno solo es vuestro maestro eh, y todos vosotros sois hermanos. Luego dice el Padre y luego dice que es el Cristo, ¿no? Podría ser a lo mejor el Maestro, el Espíritu Santo, el Padre, y aquel que nos guía, nos dirige, el Cristo. Me espanta lo de nos lidera, pero bueno, ¿no? Nos coordina o va delante de nosotros, es el Cristo, ¿no? Entonces, es como una descripción del cristiano en sintonía de la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Con el Padre, pues es el Padre, con lo cual no voy a llamar Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es mi Padre, el del cielo. Maestro, el que me instruye, el que me guía, el que me hace discernir, el que me ayuda a entender, el que me da el juicio y discreción. ¿Y ese quién es? El Espíritu. El Espíritu me ilumina, me enseña, ¿no? Y, y luego, ¿quién es el, el que nos guía, el que nos dirige? El Cristo, ¿no? Entonces, qué bonito lo que dice Jesús es, no viváis de apariencias, no queráis como reivindicar un puesto que no os corresponde, no busquéis, no viváis, mejor dicho, buscando una aprobación que no llega y que, pues, no es lo que Dios quiere para nosotros. No busquéis eso, no busquéis eso. No os inquietéis por lo que no vale, sino vivid de verdad, vivid de veras. Qué duro que Jesús a los escribas y fariseos les haga como esta acusación tan seria.
tan seria. Vuestra vida es una pura apariencia, vuestra vida es un fantoche que no tiene nada detrás, ¿no? Que vive con una careta, con una máscara, luego la levantas y da tanta pena porque es tan pobre, tan pequeño, no tiene nada. Y el Señor desafía, o sea, delata esa actitud de los escribas y fariseos, que por otro lado eran profundamente admirados por la gente, ¿eh? Y de hecho, había como una especie como de corriente de admiración a los herederos de los Hasidín, los fariseos, ¿eh? En cuanto a la religión, que a la vez en cuanto al trabajo eran escribas. Gracias a ellos podemos aplicar la ley a las circunstancias actuales y tal, ¿no? Todo el mundo tiene que consultarles. Pero lo que dice Jesús es eso, se han aprovechado. De hecho, en otro lugar dice, como dice, se han adueñado de la llave del saber y no entran y tampoco impiden que la gente entre, ¿no? Son dos acusaciones muy duras que hace Jesús a los que se dedican al estudio de la palabra de Dios. Y ahora apliquémoslo a nosotros, ¿no? O sea, porque nosotros somos cauce para que otros se encuentren con Jesús, ¿no? Y no me refiero solo a los que tenemos un cargo de responsabilidad en la iglesia, sino todos, todos los cristianos, ¿eh? Los cristianos frente al mundo somos amigos de Dios. Entonces, si luego la gente no ve que yo vivo como digo que vivo, mi vida más que un conductor del encuentro con Dios se convierte en un obstáculo. Entonces la gente no se encuentra con el Señor. La gente viendo mi vida se aparta del Señor, se escandaliza del Señor. A mí me duele mucho cuando pues en el retiro que sea, o en la circunstancia que sea, o simplemente en el confesionario me encuentro gente pues que lleva tiempo alejada de la iglesia porque hubo un ejemplo de una persona que ya sé que si no es maduro suficientemente y ve un mal ejemplo, lo que tiene que pensar es, la iglesia es muy grande, qué pena que me tiene que topar con el mal ejemplo, seguro que hay otros que tienen un buen ejemplo y ya está, ¿no? Pero, pero qué duro, porque efectivamente eh, eh, es que con nuestro modo de vivir decimos mucho más de lo que nosotros decimos con la boca. Y la gente ve nuestro modo de vivir. Y la gente se decepciona de nuestro modo de vivir. Y la gente se escandaliza de nuestro modo de vivir. ¿Por qué? Pues porque ven, o sea, porque vivimos en la cultura de la imagen. Y lo primero que la gente ve es nuestra imagen. Y nuestra imagen ya predispone a la gente para aceptar o no la palabra de Dios. Entonces, ojo con cómo vivimos, ¿no? Ojo con cómo vivimos. Porque puede que nos coloquemos como una piedra tropiezo, como un obstáculo de la gente y del Señor. Todos, ¿eh? Todos los que formamos parte de la iglesia. La iglesia es, qué bonito, ¿no? La iglesia es el cauce para que la gente se encuentre con Dios. Y qué doloroso que la iglesia corrompa de tal manera su misión que se convierta en un obstáculo para que la gente se encuentre con Dios. No puede ser. No puede ser. Porque la gente viéndome tendría que entender, mira, ese es un amigo del Señor. Ese es un amigo de Cristo. Ese vive como vivió Cristo. Qué gozada sería si la gente cuando se imaginase cómo sería Cristo, pensase en nosotros. Porque entonces quiere decir que mi vida ha sido un cauce para que la gente se encuentre con el Señor y no un obstáculo para que la gente se encuentre con el Señor, ¿no? O sea, que cuando la gente piense, para mí, ¿cómo es Cristo? Y fuesen describiendo, pues, la persona de uno mismo y uno diga, oye, qué bien que la gente mirándome a mí ha entendido cómo es el Señor. Pero no porque yo sea mejor o peor, sino porque me ven arrebatado por el amor a Jesucristo. Ven que mi vida eh, eh, chorrea por todas partes ese amor de Jesucristo. Pues porque lo transmite. Bueno, pues ojalá que de verdad vivamos así, ¿no? Ojalá que de verdad vivamos tan, tan empapados, tan sintonizados con el corazón de Jesús, lo que pedimos tantas veces, ¿no? Que el Señor nos conceda las virtudes del corazón de Cristo. Pues ojalá que vivamos tan metidos intrínsecamente en Cristo que cuando la gente tenga que pensar quién es Cristo para mí, pueda de verdad inspirarse el modelo que ve en nosotros, porque piense lo más cercano a Cristo que yo tengo es esta persona cuya vida yo leo y entiendo lo que es el Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ujú.